Bienvenido a una lección sobre serie de potencias para funciones racionales. Para empezar, los polinomios son serie de potencias simplemente finitas, que es un polinomio como serie de potencias donde a de k, tal como se define abajo en el recuadro azul, son cero para todos los k lo suficientemente grandes. Siempre podemos ampliar un polinomio como una serie de potencias sobre cualquier punto x de 0, pero escribiendo el polinomio como polinomio en la cantidad x menos x de 0. Por ejemplo, escribamos 2x al cuadrado menos 3x más 4 como una serie de potencias alrededor de x de 0 es igual a 1. Esto significa que tenemos que escribir 2x al cuadrado menos 3x más 4 como un polinomio en x menos 1. Y 2 veces al cuadrado, 3 veces más 4 es igual a 3 más la cantidad x menos 1 más 2 veces el cuadrado de la cantidad x menos 1. En otras palabras, a de 0 es 3, las a de 1 son 1, y las a de 2 son 2, y todas las demás a de k son iguales a 0. Para ello, necesitamos saber que a de k es igual a 0 para cualquier k mayor o igual a 3, porque el polinomio es de grado 2. Escribimos a de 0 más a de una vez la cantidad x menos 1 más a de 2 veces la cantidad cuadrado de la cantidad x menos 1. Ampliamos, igualamos los coeficientes y resolvemos las a de 0, a de 1 y a de 2. También podríamos haber diferenciado en x es igual a 1, y usó la fórmula de la serie Taylor que se muestra abajo en la parte inferior derecha. Y también quiero mostrar ese trabajo. Para usar la fórmula de la serie Taylor, primero determinamos f de 1. F de 1 es igual a 2 multiplicado por el cuadrado de 1 menos 3 veces 1 más 4, que son 3. A continuación, encontramos f' de x, que es 4x menos 3, lo que indica que f' de 1 es igual a 1. Y luego tenemos que encuentra f' de x, que es igual a 4, lo que indica f' de 1 sigue siendo 4. Y ahora aplicamos la fórmula de la serie Taylor para los tres primeros términos. Tenemos f de 1 que es factorial de 3 dividido por 0 por la cantidad x menos 1 a la potencia 0. Más f' de 1, que es 1 dividido por un factorial por un factor de x menos 1, y luego más f' de 1 que es igual a 4, dividido por 2 factoriales el cuadrado de x menos 1. Simplificando, tenemos 3 más 1 por la cantidad x menos 1 más 2 veces el cuadrado de la cantidad x menos 1. Una vez más, observe que tenemos a de 0 es igual a 3, a de 1 es igual a 1 y a de 2 es igual a 2. Y ahora echemos un vistazo en funciones racionales que son proporciones de polinomios. Un hecho importante es que la serie de una función racional solo define la función en un intervalo, incluso si la función está definida en otro lugar. Por ejemplo, a continuación tenemos la serie de potencias geométricas que converge en la función 1 dividido por la cantidad 1 menos x solo en el intervalo abierto de menos 1 a 1. Y de nuevo esto se llama la serie de potencias geométricas. La prueba de cociente nos dice que la liberación de convergencia es una de ellas. La serie diverge por x menos mayor o igual a menos 1 y x mayor o igual a 1. A pesar de que la función 1 dividido por la cantidad 1 menos x se define para todos los x no son iguales a 1, podemos usar la serie de potencias geométricas con reglas de suma y multiplicación de series de potencias para expandir racionales funciones alrededor de un punto tan largo como el denominador no es 0 en x de 0. Tenga en cuenta que, en cuanto a los polinomios, podemos usar equívocamente el expansión de la serie Taylor, que nuevamente es la fórmula que se muestra a continuación. Como ejemplo, expandiremos x dividido por la cantidad 1 más 2x más x al cuadrado como una serie de potencias alrededor del origen indicando x de 0 es igual a 0. También encontraremos el radio de convergencia. Para empezar, factorizaremos el denominador de 1 más 2x más x al cuadrado, que es igual a cuadrado de 1 más x. Comparar 1 más x con 1 dividido por la cantidad 1 menos x, escribamos 1 más x como 1 menos menos x. Y ahora, volviendo a x dividido por la cantidad 1 más 2x más x al cuadrado, ahora podemos escribir esto como x veces el cuadrado de 1 dividido por el cantidad 1 menos 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 x. Y ahora mirando la expresión dentro del paréntesis, podemos usar una serie de potencias geométricas para escribir una serie de potencias para 1 dividido por la cantidad 1 menos 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 x. Para ello, simplemente reemplazar x por x negativo en la serie de potencias para 1 dividido por la cantidad 1 menos x. Esto nos daría la suma desde k igual a 0 hasta el infinito de la quésima potencia de menos x, que podemos escribir como la suma desde k es igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la potencia de k veces x elevado a k, y nuevamente esta serie de potencias se eleva al cuadrado. Cuando cuadramos esta serie de potencias, el resultado es la suma de k es igual a 0 hasta el infinito de c de k multiplicado por x de la potencia de k. Trabajaremos para determinar la c de k, que representan los coeficientes
en solo unos momentos. A partir de aquí, si multiplicamos por x, obtenemos la suma de k igual a 0 hasta infinito de c de k veces x de la potencia de k más 1. Y ahora tenemos que trabajar en determinar la c de k. Podemos usar la fórmula para la serie productiva o podemos ampliar, y determinar el producto como he mostrado aquí en azul. Al observar esta línea de nuestro trabajo anterior, tenemos un factor de x y luego tenemos el cuadrado de la serie de potencias, dada por la suma de k igual a 0 elevado a infinito de menos 1 elevado a la potencia de k veces x, la potencia de k que he mostrado aquí en azul a la derecha. Tenemos 1 menos x más x al cuadrado menos x al cubo y así sucesivamente. Y tenemos dos factores de esta serie de potencias. Si multiplicamos las dos series de potencias, tenemos 1 por 1, que es 1. Tenemos dos términos x. Tenemos una vez negativo. X más menos x multiplicado por 1. Tenemos términos triplicados al cuadrado. Tenemos una vez x al cuadrado más menos x por menos x, y luego más x al cuadrado por 1. Si combinamos los términos similares y luego multiplicamos por x, terminamos obteniendo 1x y luego menos 2x al cuadrado más 3x al cubo y así sucesivamente. Esto debería ser suficiente para reconocer el patrón de c de k. Observe que cuando k es 0, el explorador de x es 1 y por lo tanto, c de 0 es 1, c de 2 es menos 2. C de 2 es 3 más 3. La c de 3 serían menos 4 y así sucesivamente. Ahora podemos escribir la serie de potencias para la función racional dada. No tiene sentido, sin embargo, vuelva a indexar la suma porque los términos son 1x menos 2x al cuadrado más 3x al cubo menos 4x, el cuarto y así sucesivamente. Empezaremos con k igual a 1. Tenemos la suma de k es igual a 1 hasta infinito, y la fórmula incluye k veces x la potencia de k. Pero debido a que la ciencia es alternativa, también incluimos lo negativo 1 elevado a la potencia de k más 1. Usamos el exponente de k más 1 porque el primer término es positivo y cuando k es 1, tener menos 1 al cuadrado, lo que da como resultado un coeficiente positivo. Pero observe que cuando k es 2, tenemos menos 1 elevado a tercera potencia, que es negativa y el segundo término sí tienen un coeficiente negativo. Así que el resultado final es x dividido por la cantidad 1 más 2x más x al cuadrado es igual a una suma desde k igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado al poder de k más 1, multiplicado por k por x la potencia de k y ahora determinemos el radio de convergencia. Como utilizamos la serie de potencias geométricas, conocemos la liberación de la convergencia es al menos una, pero utilizamos la prueba de proporción para verificarla. Para aplicar la prueba de cociente, determinamos el límite, ya que k pone infinito del valor absoluto de a de k más 1 dividido por a de k simplificando, tenemos límite cuando k pone el infinito de k más 1 dividido por k, que es igual a 1. Al recordar que el límite es igual a 1, la prueba no es concluyente y, por lo tanto, el radio de convergencia es realmente igual a 1. Antes de partir, cuando la función racional es más complicado, también es posible utilizar el método de descomposición de fracciones parciales. Por ejemplo, para encontrar la serie Taylor para la cantidad x más x dividido por la cantidad x al cuadrado menos 1, realizaríamos una parte de descomposición de fracciones, y escribe el racional dado funciona como x más 1 dividido por la cantidad 1 más x menos 1 dividido por la cantidad 1 menos x. Y luego escribe x más la serie de potencias de 1 dividida por la cantidad 1 más x, que es antes de que escribiéramos como 1 dividido por la cantidad 1 menos x. Y luego tenemos menos la serie de potencias para 1 dividida por la cantidad 1 menos x. Luego restamos la serie de potencias en esa x que he mostrado abajo en azul. El resultado final es menos x más la suma. Desde k es igual a 3 hasta infinito donde k es impar de menos 2 veces x elevado a k. Espero que te haya resultado útil.